Aleluya. Ahora es el momento, hoy llegó la hora en que tú y yo adoremos a Jesús. No hay mejor momento que estar en su presencia, disfrutando de su amor y bendición. Ahora es el momento. ¡Aleluya! Fuerte aplauso. Y quiero hablarles en esta mañana de la fe. De eso tan pequeño y tan oído, ¿verdad? Pero que muchas veces no usamos. De tantas veces que lo tenemos en nuestra vida, o nos dice que tenemos que tener para que las cosas sucedan, porque no depende tanto de Dios y de nosotros que tengamos la fe suficiente en que Dios lo puede hacer. Porque Dios lo puede hacer. Amén. Y no está muy convencido, pero yo se lo digo. Dios lo puede hacer. Todo lo imposible, dice que Dios puede hacerlo. Y me gusta hablar de esto. Hay unas estructuras mentales, algunas veces lo he dicho, que se van creando a lo largo de los años y a lo largo de las circunstancias, a lo largo de la forma de vida que nosotros hemos tenido, a lo largo de la idiosincrasia, a lo largo del tiempo en nuestra vida familiar. Y todos tenemos una forma de pensar. Es más, se nos educa normalmente para que tengamos todos una misma forma de pensar en casa y pensemos siempre en hacer el bien y a ser hombres de provecho y todas esas cosas que nuestros padres nos enseñaron y que toda familia, imagino que de bien, pues todas veces nos enseñan. Y se nos educa para que pensemos de una forma determinada, y no solamente a doctrinas o no solamente a ideologías en sí, si me refiero que a las estructuras mentales que se crean en los hogares. Esto una vez ya lo he dicho. Y por ejemplo, quien se ve y quien se cría entre personas que no ven salida, que se ahogan en un vaso de agua, pues esas personas cuando crecen les cuesta buscar soluciones, les cuesta buscar salidas, porque quizás su papá ha sido un apocado que ha dejado en manos de la mamá y ha sido un matriarcado, ¿verdad? Y los hijos dejan a la mamá que sea la que tome las decisiones y a ellos como que les cuesta tomar las decisiones. Y donde vive en familia, donde todo se critica, donde siempre a mediodía, en muchos hogares cristianos, decían en Estados Unidos que había una estadística que a mediodía en Estados Unidos, todos los domingos a mediodía se comía pastor asado. Entonces la gente cuando llegaba a casa comía el pastor asado, ¿verdad? Todo el tema era el pastor, que largo fue, que corto fue, que unción le faltó y todas esas cosas. Eso decían en Estados Unidos. Aquí imagino que nunca pasa, ¿verdad? Pero viven en esas estructuras de crítica y de murmuración, acaban viendo lo normal y cuando crecen critican y murmuran pensando que es lo normal, pensando que es lo correcto, porque vivimos en esa estructura mental, vivimos en esa idiosincrasia y para nosotros es normal. Quien vive en medio de un hogar que ha sido rebelde y que rechazó a la figura paternal o la figura de autoridad, cuando crece ve normal rechazar la figura de autoridad y el rechazo a la autoridad. Pero cuando Cristo viene a una vida, no solamente la salva, que es lo más importante, ¿verdad?, sino que también golpea esas estructuras mentales. Él quiere golpear esas estructuras mentales, Él quiere transformar esas estructuras mentales, Él quiere cambiar esas estructuras mentales, porque ahí es donde se hacen las fortalezas de las que muchas veces hablamos, ¿verdad? Y Dios no solamente nos salva, sino que golpea esas estructuras mentales y derriba esas fortalezas que se han creado en la mente, que se han establecido en la mente durante muchos años. ¿Y qué son las fortalezas? Fíjese lo que son las fortalezas. Las fortalezas son los refugios donde el diablo ha conseguido vivir durante mucho tiempo en la mente de las personas. Esos son las fortalezas, los refugios desde donde el diablo actúa. Y muchas personas tienen esas estructuras mentales y piensan que está bien. Ellos no piensan que están haciendo algo mal, piensan que está bien porque se criaron así, se criaron de esa forma y piensan que esa estructura mental es correcta. Porque el diablo actúa cuando le dan oportunidad. Por eso la palabra del Señor nos enseña, dice, ni deis lugar al diablo. Porque yo siempre digo, donde al diablo le abrimos una rendija, él abre un portón. Donde nosotros le permitimos que entre un pensamiento, porque
Fíjese, no sé si le pasó a usted alguna vez que venían pensamientos a su vida y dice, qué pensamiento, si este pensamiento ni siquiera yo lo puedo pensar, si no es que me lo ponen en la mente, ¿verdad? Ni siquiera yo hubiera sido capaz de tener este pensamiento, ¿verdad? Pero es que constantemente el diablo está lanzando dardos y dardos y dardos, lo dice la palabra del Señor. Y lo digo muchas veces, cuando estamos fuertes y cuando estamos bien en la fe, tenemos el escudo bien alto, cuando estamos en fortaleza, tenemos el escudo bien alto, pero cuando nos cansamos, el escudo de la fe lo empezamos a bajar y es cuando los dardos del enemigo nos empiezan a dar. Por eso el diablo aprovecha cuando estamos en debilidad. Dice que Jesús tuvo hambre y ahí vino el diablo. ¿Se acuerda? Cuando fue a los 40 días de ayuno y al desierto, cuando dice Jesús tuvo hambre y ahí aparece el diablo. El diablo no aparece cuando nosotros estamos fortalecidos y ve que el escudo de la fe estamos ahí, pero cuando empezamos a bajarlo por distintos ataques, entonces es cuando viene a nuestra mente y constantemente los dardos del enemigo están lanzándose a nuestra mente, constantemente. No los podemos evitar. No podemos evitar que los dardos vengan. Sí podemos evitar, ¿verdad? No podemos evitar que los pájaros revolteen, pero sí podemos evitar que hagan nido. Sí podemos evitarlo, ¿verdad? Que hagan nido en nuestra mente. Y el lugar donde el diablo gana las batallas es en la mente. En nuestra mente es donde se cocina todas las cosas. Es donde cocinamos todos los sentimientos. Porque escúchame bien, cuando viene una acción contra nuestra vida, nosotros cocinamos esa acción a nuestra forma. Si alguien nos dijo algo, si nos pilla de buenas, lo tomamos a buenas. Pero si estamos de malas, nuestra mente hace que lo cocinemos de mala forma. Esta persona me lo dijo por esto, y reaccionamos mal. Porque en la mente es donde se suceden todas las cosas. Y cuando le damos oportunidad al diablo, él actúa constantemente, ¿verdad? Y ahí empieza la crítica, la murmuración, la duda, el pesimismo. Todas esas cosas son fortalezas desde donde el diablo puede actuar, de donde trata de poner en las mentes para él tener así un refugio de donde poder actuar. La crítica, la murmuración, el pesimismo, la falta de fe, el rencor, todas esas cosas son lo que el diablo utiliza para asentar su base en nuestra mente y poder actuar. ¿Hay alguien ahí? Y fíjese, la incredulidad es una de ellas, es una fortaleza que se establece en la mente después de años. Y porque todos los niños suelen ser crédulos. Tú hablas a los niños y les hablas de los Reyes Magos y les hablas todo eso. Ellos lo creen. Ellos lo creen. Y tú le hablas de Dios y ellos lo creen. Pocos niños te dicen, soy ateo. No, soy agnóstico. Ningún niño te dice nada de eso. Es crédulo. Los niños son crédulos. Nadie te dice, no, mire, porque Freud y todo eso. No te dice nadie nada de eso. ¿Tú crees en Diosito? Sí. ¿Y crees en el niño Jesús? Sí. Y todas esas cosas que nos enseñan de pequeños, aunque sean erróneas algunas, ¿verdad? Porque la gente piensa en el niño Jesús y adora al niño Jesús. Pero escúcheme, el niño Jesús creció. Y murió en la cruz, ¿verdad? Y arrebató las llaves de la muerte. Y no es el niño, no es el niñito Jesús, es el león de la tribu de Judá. Amén. Por fin creció. Algunos lo tienen pequeñito. Algunos lo tienen todavía pequeñito. Yo he visto en algunos hogares, ¿verdad? Donde tienen al niño Jesús ahí en medio de un algodoncito, ¿verdad? Con una aurora así. Y el niño así muy... Y la gente le pide a eso. Y no, créanme que no es una crítica burlona, ¿verdad? Es que me sorprende muchísimo cómo la gente puede adorar a esas imágenes. O sea, con una carita de yo no he roto un plato en mi vida, ¿verdad? Y un niñito, ¿verdad? Yo prefiero adorar a Jehová de los ejércitos, que es el que me libra de toda batalla. Es el que adereza mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, ¿verdad? Pero hoy no voy a hablarle a los incrédulos. Voy a hablarle a los que están en este lugar, que somos los crédulos, ¿verdad? Los que creemos. Amén. Los que creemos en la palabra del Señor, los que creemos que hay un Dios, los que hemos experimentado el poder de Dios a través de su palabra, de su presencia, ¿verdad? A los que tienen una mente de fe. Porque la estructura de una mente de fe, vamos a ver esos pasos para ver cómo tener esa mente de fe. Tiene una forma y una característica de pensar. Hay una estructura mental de poder pensar en fe. Porque muchísimas veces nuestros pensamientos se nos adelantan.
Nuestros sentimientos se nos adelantan, nuestros prejuicios se nos adelantan, nuestras emociones se nos adelantan a la fe muchísimas veces. A veces los sentimientos y las emociones son Ferraris que adelantan a todo. En el momento, ¿verdad?, pensamos con nuestras emociones y queremos tomar decisiones muchas veces en nuestras emociones y fallamos. ¿Se acuerdan? Hace 3 semanas hablamos del rey David. ¿Se acuerdan? Que huyendo del rey Saúl, abatido de estar tantas veces huyendo, se salió del reino y en sus emociones se metió justo donde estaba el rey Gad, y se metió justo en medio de los filisteos, justo en medio de quien los quería matar, de quien lo quería matar. Y ahí se mete justo en medio. Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando no pensamos con claridad, cuando estamos en medio de presión, en medio de tensión, lo dice la palabra, ayer se lo decían unos hermanos, la presión entontece al sabio, ¿verdad? Somos capaces de tomar decisiones erróneas porque no pensamos con la fe. Y así que yo siempre digo, tenemos que respirar, dejar unos segundos, ¿verdad?, frenar al Ferrari de las emociones y decir, que pase la fe, que pase la fe. Que quizás es más lento, ¿verdad?, pero es como ese tanque que va directo, que va y avanza y que nadie lo puede parar y nadie puede detener la obra del Señor. Amén. Y Abraham tenía que sacrificar a su hijo, pero sabía que Dios le había sido fiel. Durante todos estos años, Dios le había sido fiel. Ya tenía 100 y pico años de ver la mano de Dios. Dios había cumplido su promesa porque le había dado a Isaac. No había sido ese damasceno llamado Eliezer el que le había heredado, sino había sido su propio hijo. Y ahí en Génesis hemos visto esa historia, ¿verdad? En Génesis 12 y en 15, ¿verdad?, vemos esa historia. Pero ahora se encontraba una tesitura terrible. Abraham tenía que sacrificar a su hijo. Dios le había pedido a su hijo primogénito, lo mejor que tenía. Bueno, estaba el otro hijo, ¿verdad? Pero este era el hijo de la promesa. Este era el hijo que había esperado durante tanto tiempo. Ismael, había sido el Ferrari llamado emociones, que se había adelantado, ¿verdad? Pero este era el hijo de la promesa. Era el hijo que él amaba. Era el hijo que Dios le había prometido para poder extenderse a la forma en que Dios le había hablado. Y había visto el obrar de Dios. Había escuchado a sus padres hablar de las maravillas de Dios. Él, Abraham, el padre de la fe, había experimentado tantas veces el poder de Dios. Había oído de Dios, había obedecido a Dios. Por eso continuó obedeciendo a Dios a pesar de lo duro del mandato. Imagínese por un momento, si Dios le dice ahora mismo, sacrifícame a tu hijo. Porque es que nosotros lo vemos todo muy... Hay algunos que dicen, Señor, pídemelo. No. Está hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? Señor, llévatelo, o te lo llevas o te lo envío, están diciendo algunos. Pero imagínate que Dios te pide, sacrifícame a tu hijo. Este parte del corazón es terrible. Y por un lado tienes que obedecer a Dios sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta y es lo mejor de nuestras vidas. Pero por otro lado, es tu hijo. Es lo más preciado que nosotros tenemos, ¿verdad? Y se te parte el corazón diciendo, Señor... Porque nosotros, como decía, vemos la Biblia y a veces la vemos desde la posición de Hollywood, la vemos de forma muy romántica, ¿verdad? Ay, Oseas. Imaginamos la vida de Oseas como Pretty Woman. Porque quien conoce la historia de Oseas sabe que Dios le dijo, cásate con una prostituta. Y tú te viene a la mente Pretty Woman. ¡Ay, qué historia más bonita! ¡Qué romántico! Pero fíjese, Oseas tuvo que ir muchísimas veces a los prostíbulos a sacar a su mujer e iba llorando entre lágrimas, diciendo, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué te vas con otros hombres? Si yo te amo, si yo te he protegido, si yo te he dado lo mejor, ¿por qué me estás abandonando? Y Dios le dijo, Oseas, ¿ves lo que está sufriendo tu corazón? Y Oseas, sí, Señor, ¿por qué? Dijo, eso es lo que sufre el mío cuando mi pueblo se va tras otros dioses. ¡Wow! Y así el Señor le daba lecciones a los hombres de Dios. A veces Dios nos da lecciones de esa forma para aprender lo que sufre su corazón, para aprender esa pasión por lo demás y la pasión por la presencia como Dios tiene por la nuestra, ¿verdad? Y en estos pasajes, vamos a ver algunos pasajes que hemos leído en Hebreos. Vamos a tener Hebreos presente en el capítulo que hemos leído. Imagínense, aquellos que piensan con la fe, lo primero que creemos son las promesas de Dios. Aquellos que creemos en base a la fe, que la palabra de Dios
es la base de nuestras vidas. Lo primero que aprendemos a confiar es que las promesas de Dios se van a cumplir. Tarde lo que tarde, pase lo que pase, venga lo que venga, se oponga lo que se oponga. Si Dios lo ha dicho, se va a cumplir. Porque si Dios lo ha dicho, no se va a cumplir, sino que ya se cumplió en los cielos y ahora se va a cumplir en la tierra. Amén. Se desató en los cielos y está esperando que se desate en la tierra. Si Dios lo ha dicho, no hay nadie que lo pueda parar. Nadie. Amén. Nadie. Nadie. Ni nuestra esposa, ni nuestro esposo, ni nuestros hijos, ni el pastor. Nadie puede paralizar la obra de Dios en nuestras vidas. Y dice ese versículo, habiéndosele dicho. Habiéndosele dicho, estamos en Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho. Considera, aquel que piensa con la fe, considera lo que Dios ha dicho. Pone en estima lo que Dios ha prometido. Pone en lo primero la palabra de Dios. No las circunstancias, no lo que me rodea. Porque si miramos las circunstancias muchas veces nos derrumbamos. Si miramos lo que tenemos alrededor, muchas veces dudaríamos, ¿verdad?, de que todo se va a cumplir. Y considera lo que Dios dice y lo pone por encima de las imposibilidades. Sabe que Dios es fiel. Eso le pasó a Abraham. Sabía que Dios era fiel y que era imposible que nos iba a fallar. Y lo que Dios dice sobre nuestra vida, lo que Dios ha dicho, las promesas de Dios que tenemos en este lugar, que son para nosotros, ¿verdad? Es fundamental creerlas y tenerlas como base para alguien que piensa con la fe. Es fundamental. Y muchas veces, ante la imposibilidad de hacerlo nosotros, o ante la imposibilidad de las circunstancias, ante de lo difícil que está delante de nosotros, creemos que no se va a cumplir. Y es cuando muchos abandonan o dan lugar a la duda o permiten que el diablo bajan el escudo de la fe y el diablo entra con todos sus dardos, con todas sus flechas, ¿verdad? Y la mente que piensa con la fe, piensa que Dios lo ha dicho y se tiene que cumplir. No piensa si estoy pasando por una crisis terrible, si estoy en medio del desierto, no sé ni dónde salir, ni siquiera a dónde voy, que la arena del desierto la tengo metida en los ojos y no veo nada, que tengo sed y no hay ningún oasis cerca. El que piensa con fe ve esas circunstancias, pero dice, Señor, si muero cumpliendo tu voluntad, pero sé que tú vas a cumplir tu palabra. Y quizás a muchos de nosotros nos pasó, que ni siquiera sabíamos de dónde salíamos, ni siquiera sabíamos a dónde íbamos, que estábamos a mitad de camino. Pero lo único que nos mantuvo, por eso estamos en este lugar, lo único que nos mantuvo es saber que el Dios que nos llamó lo iba a cumplir. Que el Dios que nos levantó lo tenía que cumplir, ¿verdad? Y la mente de fe, alguien que piensa con la mente de fe, pone su confianza en la palabra de Dios. Y empezamos a traer versículos a nuestra mente, los hombres para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, tú has dicho, y así se cumplirá, Dios mío. Y empezamos a traer a nuestra vida esas palabras y esas promesas, como también le pasó a Asaf, creo que es el Salmo 77. Me viene a la mente la vida de este hombre. Porque todos pasamos momentos de depresión. Momentos. No he dicho que estamos en temporadas y temporadas depresivos. No. El cristiano no está depresivo. El cristiano pasa momentos de depresión. Y depresión es bajar la presión. Estamos a un nivel y de pronto ¡fum! Como que te cansas, como que las circunstancias te agobian, como las circunstancias te golpean. ¡Fum! Y bajas esa presión. Pero aquel que conoce a Dios no está en temporadas depresivas. Pero mire, a Asaf le pasó. Asaf, si usted ve el Salmo 77, el enunciado dice al músico principal para un salmo de Asaf, el músico principal. Delante de la presencia de Dios estaba Asaf ministrando a Dios. Asaf era uno de los líderes de alabanza en el tabernáculo. Y mire lo que dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba el consuelo. Estaba en medio de una depresión terrible. Me acordaba de Dios y me conmovía. Pero mire lo que dice, me quejaba y se desmayaba mi espíritu. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos acordamos de Dios, pero para queja. Ay, Señor,
Me acuerdo cuando tú hiciste ese milagro. Me acuerdo cuando tu presencia me tocó. Me acuerdo cuando tu presencia me inundaba. Y ahora ya no es lo mismo. Y me quejaba y me desmayaba, dice. Se desmayaba mi espíritu. Y mire lo que dice. No me dejabas pegar los ojos. Ni dormía este hombre de la depresión terrible que tenía. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Y usted no ha visto a la gente que está depresiva, ¿verdad? No habla. Se aparta. Como a Elías le pasó, el siervo le dijo, quiero ir contigo. No, déjame morir solo. ¿Pero quién te ha dicho que ibas a morir, Elías? Y se metió en la cueva, ¿verdad? Dios permitió que se fuera a la cueva después de tener una victoria increíble. Y dice, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Me acordaba de cuando, Señor, tú me dabas cánticos en la noche. Señor, tú me dabas esa palabra. Señor, qué unción tenía. Señor, que, el Peniel fuera maravilloso. Y empezamos a recordar lo maravilloso que el Señor fue, como si ya no lo volviera a hacer jamás. Y mire lo que decía el 7. ¿Desechará el Señor para siempre? O sea, ¿me habrá abandonado el Señor para siempre? ¿Me habrá desechado el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ya no me va a bendecir más? Fíjese hasta el resentimiento que tenía. O sea, Señor, ¿te has olvidado de mí? ¿Ya no me vas a bendecir más? ¿Aquí se acaba todo? ¿Tu mano se ha cortado? ¿He hecho algo tan grave, Dios, para que tu mano deje de bendecirme? Escuche, dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? O sea, ¿hasta aquí se olvidó Dios de mi promesa? Ya no lo va a cumplir porque veo las circunstancias tan oscuras que pienso que Dios no lo va a cumplir. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Ha encerrado el hacernos piedad a los demás y ha dicho nunca más la piedad? Piedad, quédate encerrada. Eso es lo que estaba diciendo. Piedad, quédate encerrada y no le hagas más piedad a mis hijos. Pero dije, enfermedad mía es esta. ¿Saben lo que dijo, parafraseando lo que dijo Asaf? Humanidad. Estoy viviendo en mi humanidad, en mi carne, en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mis prejuicios. Estoy viviendo, dijo, humanidad. Enfermedad mía es esta, dice. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Y empezó a acordarse de cómo Dios lo había sacado de 1001. Y dijo, si el Señor me sacó de esa, me sacará de esta. Me acordé de cómo me levantó un día de enfermedad. Me acordé de cómo un día estábamos con mi marido que estaba tan terriblemente mal, cómo se comportaba y cómo Dios lo transformó. Me acuerdo que mis hijos estaban en desobediencia, pero el Señor me ayudó. Me acuerdo que me quedé sin trabajo y ahí estaba recordando a Asaf, me quedé sin trabajo, parecía que no me quedé sin dinero, parecía que iba a perderlo todo, pero el Señor fue mi sustento y empezó a traer a la memoria los años buenos, los años que Dios les había dado de bendición, los años que todavía le quedaba por vivir bendición en las manos del Señor. Dice, me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, de lo que hiciste por mí. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, y empezó a adorar al Señor. Y empezó a decir, oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Y empezó a alabar al Señor. Y esa es la clave para alguien que piensa con la fe. Posiblemente tenemos un tiempo, ¿verdad?, en que decir, Señor, ¿ya no me vas a hacer misericordia? Señor, ¿qué va a pasar con esto? Señor, yo no puedo salir de esto y parece que estás callado, parece que el cielo es de bronce, parece que golpeo el cielo y no tengo respuesta, no tengo ni ganas de orar, ni ganas de orar te tengo, Señor. Y como le pasó a Asaf, estamos resentidos contra Dios, ¿verdad? Pero de pronto empezamos no sé si le pasó a usted, quizás solo me pasó a mí, ¿verdad? Que a veces usted se enojó hasta con la presencia de Dios y dijo, no, ¿para qué voy a orar? Si no siento nada, si mira cómo estoy, si encima por servirte, si encima no sé cuánto, si encima no sé qué, hago todo lo bueno, obedezco y mire cómo estoy, y todas esas cosas que nosotros decimos al Señor. ¿Y para qué voy a orar? Y de pronto, cuando pasan 2-3 minutos, nos entra un temor y nos entra un pitido en el corazón y decimos, ¿qué estoy diciendo? Dios, perdóname. Y empezamos a decirle, Señor, tú eres santo, tú eres poderoso. Y empezamos a adorarle. Y ¿saben qué? Cuando cambiamos la quejabanza en alabanza, hay poder. Cuando empezamos a dejar de quejarnos, ¿verdad? Y empezamos a hablar como habló Asaf y empezó a adorarle, que Dios es santo como tú.
Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo. A los hijos de Jacob, de José, te vieron las aguas te vieron los Jabim. Y empezó a aclamar la grandeza de Dios. Porque, ¿saben lo que hacemos? Hacemos justamente lo contrario. Empezamos a levantar y a agrandar el problema. ¿Y saben lo que hizo Asaf? Dijo, no, Señor, estoy agrandando el problema y el problema cada vez se hace mucho más grande en mi corazón. Pero cuando te agrando a ti, me di cuenta que el problema empequeñece hasta hacerse nada en tus manos. Amén. Así actúa alguien que piensa con la fe. Empezamos a proclamar la palabra del Señor. Empezamos a reclamar las promesas de Dios. ¿Está mal reclamar? Yo creo que no. Porque yo voy a reclamar lo que es mío, lo que Él me ha dado, lo que Él me pertenece. En los problemas y callejones, aquellos que piensan con la fe, ven, aquellos que no tienen salida, ellos ven a Dios. Y dice el versículo ese de Hebreos, dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Se da cuenta la forma de hablar de Abraham? Estaba profetizando. O sea, esperad aquí porque el muchacho y yo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. No dijo volveré. No dijo volveré. Él pensaba que Dios iba a hacer algo. Él pensaba que Él iba a matar y que el Señor lo iba a resucitar. Pero Él sabía que Dios tenía que hacer algo. Y que iba a volver con su hijo porque Él había escuchado esa palabra y reclamado esa palabra que se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y si mato a Isaac, que era un niño, y todavía no tiene descendencia, no puedo levantar una descendencia de Isaac. Por lo tanto, si yo creo a Dios y creo su palabra, sé que Dios va a hacer algo. Lo mato y lo revive, lo que sea, pero Dios tiene que hacer algo. Amén. Me quedo sin trabajo y me quedo sin no sé qué, pero Dios va a hacer algo. Mi marido está más borracho que nunca, está más perdido que nunca, pero Dios me ha dicho que va a estar arrodillado a los pies del Señor en este lugar. Haz lo que quieras, cochitéate lo que te da la gana, pero Dios ha dicho que vas a estar en su altar y yo le creo a Dios. Amén. Porque muchas veces nosotros nos vemos imposibilitados por nuestros medios, pero ¿saben qué? Eso es una bendición. Que estemos imposibilitados por nuestros propios medios, eso es una bendición, porque si no, lo haríamos nosotros y no lo haría Dios. Y a veces Dios nos lleva hasta las últimas consecuencias y nos deja caer el último golpe. Y ya cuando le decimos no puedo más, Señor, ya no tengo fuerza, y ya, Señor, hazlo tú, porque... Y yo muchas veces he dicho, ¿verdad? Y Dios está así. Y cuando de pronto decimos, Señor, hazlo tú, no tengo fuerza, Dios mío, ya no puedo más. Y el Señor despierta y dijo, wow, menos mal, por fin se ha rendido delante de mí, porque mientras tenemos un hálito de fuerza y lo hacemos nosotros, lo intentamos hacer nosotros, qué bueno es cuando nos rendimos delante del Señor y lo dejamos todo en las manos del Señor. Amén. Nosotros lo único que tenemos que hacer es poner nuestra parte, que es fidelidad, fe, constancia, dedicación, trabajo. No se cree que hay una promesa de parte de Dios y se lo dejamos todo en nuestras manos, nosotros nos tiramos a descansar, que va. Cuando nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, ahí empieza un trabajo efímero, un trabajo importante, ¿verdad? Ahí empezamos a orar, empezamos a prepararnos, empezamos a cosechar, empezamos a arar la tierra y la semilla para que eso empiece a producir. Y ya al tiempo del Señor vendrá la promesa, pero nosotros tenemos que preparar la tierra. Nosotros tenemos que consagrarnos, nosotros tenemos que estar alineados, porque escúcheme bien, ninguna promesa de parte de Dios viene a nuestras vidas si nosotros no estamos en la capacidad correcta de recibir lo importante de Dios. ¿Qué significa eso? Que si nosotros no estamos alineados a la voluntad del Señor, Él nos va a poner en manos que no contienen la santidad de Dios algo importante. Él no va a poner en nuestras manos algo que se pueda manchar con nuestra humanidad. Por eso, si usted quiere conseguir las promesas del Señor, lo primero que tenemos que hacer es vivir en santidad, para que la promesa del Señor siga descendiendo. Amén. Saben, aquellos que piensan con la fe tienen otra característica, y es que saben esperar. Y más es difícil esperar una promesa de Dios cuando creo que estoy en el borde del precipicio y que ya me voy a caer. Y más que algunos que se están cayendo del precipicio, pero ¿saben qué? No importa. Dios nunca llega temprano, pero tampoco llega tarde.
Dios llega en el momento justo. Igual, aún antes de estamparnos contra el suelo, Dios pone su mano. Dijo, no, aquí estoy yo para cumplir mi palabra. Estoy yo para cumplir mi promesa. Nunca nos vamos a caer. Nunca nos vamos a estampar en las manos del Señor. No somos kamikaze, que nos tiramos al precipicio así nomás, pensando que no hay red y que Dios lo hará si nosotros lo pensamos o si nosotros lo sentimos. No, si hay una promesa del Señor, lánzate, corre y busca esa palabra y esa promesa, porque Dios la tiene que cumplir. Amén. Dios la tiene que cumplir. Y Abraham le dijo, esperad aquí. Y yo y el muchacho iremos y adoraremos. Esperad aquí. Y no solamente alguien que piensa con la fe, no solamente sabe esperar, sino que anima a los demás a que aprendan a esperar en el Señor. No es nuestro tiempo, es el tiempo del Señor. Y si para el Señor un día son 1000 años y 1000 años un día, igual el Señor se lo toma con calma, se lo toma con paciencia. No es nuestro tiempo, es el tiempo del Señor. Amén. Y no se desespera, sabe que Dios tiene que cumplir su palabra y espera pacientemente a la promesa del Señor. Y hay muchos que perdieron la bendición porque no supieron esperar. Hay muchos que perdieron esa bendición porque no supieron esperar. Porque en el noviazgo hay algunos que, yo me quiero casar, y ya ha llegado mi hora y voy a ayudarle al Señor, que se ve que el Señor está un poco ocupado y yo voy a ayudarle, y empiezan a orar así, buscando buscando la presa, ¿verdad? Y empiezan a orar, esa Señor, quiero a esa, Señor, que sea tu voluntad, pero tiene que ser esa. Y cuando hablas con ellos dices, pero ¿qué prisa tienes? No, es que no quiero que se me pase el arroz. Pero si tienes 16 años. Y hay gente que tiene prisa, ¿verdad? Y hay gente que lo dije ayer, si se casó Rafa, usted tiene toda esperanza. Míralo, se casó Rafa. Y esperó pacientemente, ¿verdad? O sea que eres de 75 años ya cuando te prometió Dios Yo te echaba 73, echaba menos. Pero creo que esperó más pacientemente Araceli. ¿Verdad, Araceli? Creo que tú fuiste más paciente esperando, ¿verdad? Y Araceli hace... Pero bueno, al final te llevaste impresionantemente un cuerpo increíble. Es maravilloso. Amén, tenemos el gozo del Señor en esta casa. Amén. Amén, pero ya supieron esperar, ¿verdad? Aprendieron a esperar y ahora pueden animar a otros, ¿verdad? Con razón pueden animar a otros diciendo, esperen en el Señor, porque el tiempo del Señor es perfecto, ¿verdad? A veces nuestro tiempo y muchas veces las promesas del Señor se trastocan porque las queremos en el tiempo que no es del Señor. Las promesas del Señor tienen que ser en el tiempo de Dios. Amén. Promesa de Dios en el tiempo de Dios y a la forma de Dios. En el tiempo de Dios y a la forma de Dios. Porque el rey David se acuerda que quería traer el arca del pacto, pero lo hizo a su forma. No lo hizo como que respondían las instrucciones de parte de Dios. Entonces la promesa de Dios es en el tiempo de Dios y a la forma de Dios. Amén. ¡Aleluya! ¡Fuerte aplauso!